empecé a notar que mucha de la razón por la que algo no se cerraba era a veces por tonterías como falta de un correo electrónico a tiempo, por ser muy puntual en contestar al momento que dijiste que lo ibas a contestar y desgraciadamente en ese momento muchas empresas no lo hacían o lo dejaban de forma un poquito menos profesional, de no tener empaques correctos, entonces teníamos súper productos pero con empaques que no potencializaban el nivel que nosotros podíamos presenciar a nivel internacional. Y entonces me fui dando cuenta de muchos esquemas, por también muchas ferias internacionales a las que fui, en las que México se quedaba un poco abajo solamente, no porque tuviera malos productos, sino por o en darles a entender a las empresas cómo tenían que negociar, cómo tenían que llegar a vender sus productos y cómo tenían que verdaderamente usar la mercadotecnia para potencializarlos y dar totalmente el salto de diferencia en que dejara de venir un extranjero a México y terminara vendiendo un producto con un super empaque, pero sería el mismo producto de esa persona, versus a que lo hiciera el mismo Entonces, mexicano. tuviste la gran oportunidad por eso de ir a todos los envíos comerciales que había de México a través de la cámara. Eso fue lo que te permitió salir para allá. ¡Qué padre! Y esto Sí, lo estuviste haciendo desde hace 12 años. bueno, sí, estuve en la cámara además alrededor de casi 2 años, Ok. pero estuvo muy curioso porque mi entonces jefe de la cámara, el presidente de la cámara, lo invitan a participar en Canacintra, que es la Cámara Nacional de Industria, como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. En ese momento él me dice, ¿sabes qué, Michelle? Estoy a full de trabajo, a ti, tú estudiaste esto, como que date tiempo, ya vamos haciendo las dos cosas, y me presenta con el que después fue mi socio, que se llama Julio Rodríguez, y él, en ese momento, Julio Rodríguez era el vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales a nivel nacional en la Cámara, y era presidida en ese momento por Rodrigo Alpizar, que es un muy buen amigo y que en ese momento él, como presidente de la Cámara Industrial de México, tenía una gran visión internacional, entonces verdaderamente se basó mucho en esa vicepresidencia y en esa comisión internacional para poder potenciar a las empresas mexicanas. Y es allí, José, donde ya verdaderamente no solo tuve una visión bilateral, ya sea con España o con Brasil en relación a negocios con México, sino que al asistir a varias ferias internacionales, recibir a delegaciones de todas partes del mundo, estar conectada con todas las cámaras internacionales y embajadas de México, pude entender que hay un potencial gigante desaprovechado que pues alguien tenía que, bueno, algunos teníamos, porque no soy la única, pues que voltear a ver y aprovecharlo, ¿no? Podemos decir que tu incursión a ser emprendedora y empresaria, en vez de ser embajadora de México para Totalmente algún diferente. país, Sí, sí, sí. ¿fue impulsado por una casualidad? Sí, por descubrir que había algo que faltaba en el sistema y que tenía que llenarse. Y sin embargo, estás cumpliendo alguno de tus sueños, que es el poder ayudarle a esos artesanos o a empezar a reunir y generar esa sinergia entre los productores y la exportación, ¿no? Sí, no, totalmente. Al final, digamos que me cayó un golpe de realidad en donde básicamente me dijeron, no puedes empezar a tener una ONG si no tienes dinero para tenerla. O sea, primero tienes que generar dinero y después puedes ayudar a quien se te pegue la gana, ¿no? Por Entonces dije supuesto. como, bueno, entonces primero tengo que enfocarme en un negocio que sí me apasione, que sí me guste, pero que sea muy rentable para que posteriormente yo pueda hacer esta ayuda, ¿no? Que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Entonces es como el primer reto que te ponen, ¿no? Como pues tú sabes si renuncias, pero si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Número dos, y eso lo recuerdo mucho de mi ex socio, me decía que en un buen negocio, si lo peor que pierdes es dinero y salvas la amistad, entonces fue un buen negocio aún así. Entonces él también tenía un esquema bastante social al respecto y bastante alineado a el dinero va y viene, entonces que no, tu decisión no se base en un tema económico solamente, sino que todos los rubros que estés desarrollando en tu empresa te hagan sentir orgulloso a ti y las bases que tengas te hagan sentir tan orgulloso para que si el dinero es un problema, se consigue, se ve, se administra, se renueva. Pero si tú eres el problema o si tu relación base con tu persona o tu socio es tu problema, entonces sí, sepárate, ¿no?
Y como mi respuesta justamente en esos momentos siempre era como, no, es que me salió tal mala operación, o calculé mal este tipo de cambio, entonces tal, o no supe leer a mi comprador o a mi proveedor en este esquema, que eso en tema de relaciones humanas es muy importante, pues siempre la respuesta era no, o sea, hay una solución, ¿sabes? O sea, no es un tema que sea un foco rojo tan profundo para poder o para tener que cerrar y no poder continuar. Cuando no conoces, no haces las preguntas correctas. Y yo no hice las preguntas correctas en su momento. Para cuando me di cuenta, también ya era muy tarde y ya estaba un poco desfasado a hacerlas. Pero, pues sí, o sea, fue totalmente una novatada de mi parte al empezar una empresa, pues por primera vez, ¿no? Me di muchos golpes de pecho y me herí mucho a mí misma por cada equivocación importante o no que tuviera y me recriminaba mucho ese proceso y a veces no la pasaba bien por mi mismo reto a mí misma de que todo me tenía que salir perfecto. Entonces, sí, se vale equivocarse, pero siempre teniendo, si tienes una equivocación, trata de encontrarle tres soluciones viables. O sea, no te quedes con el obstáculo y punto, sino que siempre va a haber, aunque sea una pequeña línea, un pequeño orificio de luz, fíjate en esa luz y en ese orificio, no te fijes en la totalidad de oscuridad que todos normalmente ven.